hoy, mañana y siempre con cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor por la oportunidad maravillosa que ese Dios maravilloso nos concede en este día de poder reunirnos, hermanos, para alabar y glorificar su nombre, hermano. Bien, en esta mañana vamos a estar hablando un poquito. No, está muy alto. Está bien. Vamos a hablar un poquito, hermano, acerca del tema de la gracia. De la gracia. Así que en esta mañana quisiera mencionar algo que tal vez hay algunos hermanos que han escuchado, hay otros que no lo han escuchado. Y se trata de un niño que en una ocasión iba en un vuelo, hermano. Y sabemos, hermano, que la turbulencia, ¿verdad?, se produce por vacíos, ¿verdad? Para aquellos que no lo saben, por vacíos. Y usted ve, los que hemos montado en avión, que a veces el avión como que se va para abajo, quiere aterrizar antes de tiempo. Y entonces resulta que en ese vuelo enfrentaron a una situación bien difícil, una turbulencia extrema. Y había esta señora observando a un niño con una quietud increíble. Parecía que nada lo perturbaba, nada le iba a robar aquella paz que había detrás de la inocencia de este niño. Al punto que la mujer no aguantó más y le pregunta al niño que si él no tenía miedo. Eso demuestra que ella estaba temblorosa, que ella tenía miedo. ¿No tienes miedo? Y el niño la mira y le dice que no tengo miedo. ¿Por qué? Dime por qué tú no tienes miedo. Si tú y yo estamos en la misma circunstancia, estamos a punto de perder nuestra vida. Así que tú y yo estamos en la misma ventaja y en la misma desventaja. Estamos iguales. Como el rico que se jacta de tener, porque el pobre no tiene, pero a la hora de ir a la caja, van muertos los dos. Así que esta mujer le insiste al niño que le diga, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la situación que estamos viviendo no te perturba? Y el niño la mira y le dice que él no tenía temor, él no tenía miedo, porque mi padre es el piloto. Así que eso cambia drásticamente cualquier situación, hermano. Cualquier circunstancia en la vida cambia cuando nosotros, hermanos, estamos como el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 2 y el versículo 20. Porque parecía que nada podía perturbar la paz interior que había sido manifestada en la persona de Pablo. Así que entonces Pablo sabía que una vez él recibiera autorización estando en la ley, él se veía en la obligación de cumplir con lo que él pedía que iba a hacer.
Pero una vez viene Jesucristo, dice Gálatas 2:20, con Cristo. Con Cristo estoy justamente, ¿qué? Crucificado. Y no vivo yo. No vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, ¿lo vivo dónde? En la fe de aquel que me amó. Pero Pablo no solamente entendió que él lo había amado, porque si tú te caes y tú no puedes levantarte y yo estoy a tu lado y no te extiendo la mano, ¿cómo tú vas a poder decir que yo te ayudé? Si en medio de la situación yo cerré mis ojos, en medio de la situación yo no te di la oportunidad de que tú pudieras hablar bien, no de mí, sino de aquel que puso en mi corazón la intención de darte la mano. Y vas a decir, Rafi me vio en el piso y no me dio su mano. Pero Pablo vivió la experiencia de estar en el suelo, de estar ciego, y ver cómo la misericordia y la bondad de Dios, en la más grande expresión de la palabra gracia, se manifestó. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dijo que de los pecadores él era el primero. Y cuando habla de judío, Pablo dice que era hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Así que Pablo podía hablar de la experiencia que él había vivido. No que nadie se la contó, sino que Pablo experimentó la grandeza. Cuando habla de la anchura, de la longitud, del amor de Dios, Pablo pudo experimentar lo que es, hermano. Así que Pablo, habiendo dicho que él era el pecador más grande, como un abortivo se consideró también, dijo: lo que yo hice, lo hice por ignorancia, por desconocimiento. Pero ahora en Gálatas dice: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora entonces no lo hago por ignorancia, no lo hago por desconocimiento, sino lo hago ¿por qué? Por la gracia de Dios que me ha alcanzado. Y ahora yo sé en quién he creído. Y ahora yo sé que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ahora yo sé que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Así que, amados en el Señor, la palabra gracia, hermano, en el Nuevo Testamento, esa palabra nada más aparece 108 veces en los 27 libros del Nuevo Testamento. Así que entonces, ¿a dónde lo lleva usted a pensar eso? De que esa palabra esté escrita tantas veces. ¿Será importante, hermano? ¿Fue importante? Claro que sí, hermano. ¿De valor? Claro que sí. ¿Para qué utilizamos el método de repetición? Para aprender. Para poder aprender.
Y Pablo le decía a sus hermanos que él no se cansaba de decir las mismas cosas. Por eso Pablo le decía: sed imitadores de mí, así como yo de quién, de Cristo. Si de alguien Pablo vivía orgulloso, humanamente hablando, era de su hijo. Era de su hijo, que lo nominó hijo, porque cuando Pablo habla de Timoteo acerca de hijo, está hablando espiritualmente, porque Pablo lo había engendrado en la fe. Y Timoteo había sido con Pablo, como lo fue, usted sabe quién, Jonatán con David, como lo fue Josué con Moisés. Y Pablo le dijo: mi hijo amado. Imagínese usted, hermano, cuando Timoteo fue donde Pablo con la situación del problema del estómago. Y Pablo le dice a Timoteo, y Pablo tenía los dones, le dijo: ya no bebas más agua, si no usa un poco de vino para tu constante dolor de estómago. Y el Señor le había dicho a Pablo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por eso Pablo le decía a los corintios que cuando estaba débil era que más fuerte se encontraba. Porque la gracia de Dios, hermano, la cual nos indica a nosotros lo importante, lo valioso que es esta palabra en nuestras vidas. El Señor transformó la vida de este hombre, hermano. ¿Cómo lo cambió? Por eso, hermano, en nuestra vida, podemos nosotros conocer lo que significa la palabra proceso, hermano. Proceso. Y los procesos en nuestra vida son importantes cuando vemos progreso en ellos. Nos llena de alegría y nos llena de gozo, hermano, cuando en medio del proceso nosotros vemos los adelantos, porque ello significa cambio. Como nuestra vida en Cristo Jesús sigue siendo transformada. Eso nos ayuda a nosotros, hermano, a que cada día podamos valorar el sacrificio de Jesucristo. Y que un día no muy lejano nosotros podamos aprender a decir, como cuando en el momento de los padres terrenales, disque padres terrenales de Jesucristo, que se le perdió con los 12 años que tenía y estaban locos buscándole, y el Señor cuando lo encontraron: en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre es menester que yo esté, porque ahí es donde está el alimento, porque ahí es donde yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por eso David decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que la pregunta de los 64,000 chavitos, hermano: ¿cómo usted se encuentra? ¿Cómo se siente usted cuando viene a este lugar? Cuando sabe que llegamos aquí a adorar al Señor. Cuando sabe que usted viene para el lugar donde hay hombres y mujeres jóvenes que adoramos al mismo Dios, que creemos en lo mismo, que hemos obedecido de la misma manera, que podemos hablar un mismo idioma, que nos podemos entender, que podemos abrazarnos, que podemos alabar y glorificar a nuestro Dios, hermano, en medio de la situación, cualquiera que sea, amados en el Señor.
La gracia, amados en el Señor, cuando Jesucristo tuvo el encuentro con un hombre que era rey, y este hombre le pregunta al Señor que si era el rey de Israel, y Cristo le dijo: ¿tú lo dices o te lo han dicho? Mi reino, le dijo Cristo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores ciertamente pelearían para que yo no fuera entregado. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, amados en el Señor, mire esto. ¿Qué produce, hermano? El sentarse usted a comerse un plato de arroz y habichuela. ¿Qué es lo primero que produce? Usted se encuentra débil. Usted come y ¿cómo se siente? Se siente bien, ¿verdad que sí? Se le olvida el efecto que puede producir exteriormente el bowl lleno de arroz y habichuela que usted se comió. Y lo llevo a esto, hermano, porque la gracia de Dios produce en nosotros un efecto interno en nuestra vida, amados en el Señor. Por eso es que entonces Pablo le dice a los corintios que nuestro hombre exterior se va desgastando, pero no obstante el interior se va renovando de día en día, amados en el Señor. Porque cuando nosotros nos proponemos alimentarnos con la bendita y poderosa palabra de Dios. Porque aquel que comenzó en vosotros la buena obra, a su debido tiempo, la perfeccionará. Así que tú no estás solo, tú no estás sola, porque Dios no se ha desentendido de ti. Porque Dios lo está utilizando para engrandecer su obra en ti, amados en el Señor. Por eso es que entonces no estamos solos, en medio de la prueba. Por eso las pruebas, hermano, la prueba produce paciencia, y la paciencia no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que Dios utiliza la prueba para engrandecer su obra en medio de nosotros. Y por eso entonces podemos estar convencidos de que Romanos el capítulo 8, versículo 1 y 28, son dos versículos maravillosos. Pablo dijo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No para los que andan conforme a la ley, sino conforme a ¿qué? Al propósito de Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito han sido llamados, hermano. Pero eso entonces es tarea nuestra, de permitir que la palabra obre internamente en nuestra vida. Porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Podemos nosotros entonces alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que cuando ese proceso por el cual atravesamos, amados en el Señor, comienza algo interesante en nuestra vida que se llama santificación. Por eso a los que antes llamó, a estos glorificó. Y a los que glorificó,
a estos justificó. Y a los que justificó, pues a estos también santificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? O sea, amados en el Señor, cuando nosotros atravesamos por una situación, hermano, Dios no solamente, hermano, está permitiendo la prueba, sino que está renovándonos, amados en el Señor. Por eso es que entonces no podemos resistir la prueba. Podemos darle gracias a Dios, porque en medio de ella nosotros podemos ver la mano de Dios. Podemos ver la mano de Dios de diferentes formas. Por eso los cielos cuentan la gloria de Dios. Por eso los cielos cuentan la gloria de Dios, y tú y yo podemos contarla también, amados en el Señor. Así que entonces, por eso Dios nos llamó. Por eso Dios nos llamó. El Señor nos llamó, nos escogió, nos glorificó, hermano. Entonces, de acuerdo a Dios, léete Efesios 1:3, para ti ahí, amados en el Señor. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares, hermano. Cuando usted llega, cuando la hermana llega, ¿por qué ella tiene que meter la llave allí en la cerradura? ¿Por qué? Porque si la puerta estuviera abierta, la hermana no tiene que meter la llave. Pero como la puerta está cerrada, la hermana se ve en la obligación ¿de qué? De abrirla para cerrarla. Entonces, hermano, mire lo que yo deseo que usted mire y que usted pueda entender. Si Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, hermano, nosotros no estamos trabajando para llegar allí. Nosotros llegamos a ese lugar. Por eso Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estamos trabajando, obedeciendo lo que el Señor dijo. Por eso entonces, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amados en el Señor. Entonces, Cristo le dijo a Pilato: si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado. O sea, Pilato, te equivocaste, porque ¿sabes qué? Ustedes lo que esperaban era un rey que viniera a libertarlos de la mano de Roma. Pero el rey que vino, no solamente vino a libertarlos de la esclavitud de Roma, ni la esclavitud de ustedes, sino de la esclavitud del pecado. Es el único rey que puede libertarlo. Por eso mi reino no es de este mundo, amados en el Señor. Ni tampoco, le dijo, yo soy de este mundo. O sea, la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Peregrinos aquí en esta tierra. Y por eso nuestra ciudadanía está ¿dónde? Entonces, ¿ciudadanos de dónde somos nosotros? No es de United States, porque eso va a ser destruido igual que Puerto Rico. Amados en el Señor. Porque lo que se ve, ¿para qué yo lo voy a esperar? Porque las cosas que se ven son efímeras, son temporeras, pero las que no se ven son eternas y están arriba en los cielos. Gloria a Dios, hermano. Están arriba en los cielos. Y su gracia lo ha hecho en nosotros.
Por eso Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, amados en el Señor. Y Cristo no pone vino nuevo en odre viejo. Segunda de Corintios 5:17, léalo ahí donde usted está. De modo que si alguno está ¿dónde? En Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, si Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, nosotros estamos sentados al lado ¿de quién? Al lado del Señor. Así que cuando el Señor nos mira, ¿hacia dónde mira? ¿Hacia abajo o hacia el lado? Porque si estamos sentados al lado de Él, el Señor no mira para abajo, el Señor mira a donde estamos nosotros sentados, en los lugares celestiales. Y eso lo ha logrado su gracia en nosotros, amados en el Señor. Por eso entonces, hermano, qué interesante lo que hizo Él en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros valoramos lo que Cristo hizo, hermano? ¿Cuánto, hermano? Fue necesario que su mano estuviera extendida. Y usted debe saber, hermano, nosotros hemos aprendido que el final va al final después del comienzo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero usted sabe una cosa, hermano. ¿Dónde estaba Dios cuando lo escogió usted? ¿Dónde estaba? ¿En dónde Dios planeó, orquestó su plan? ¿Verdad que sí, hermano? Así que nuestro final fue preparado antes de la fundación de este mundo. Por eso Él sabía que usted iba a creer. Él sabía. Y Pedro habla de esa presencia de Dios, conocimiento anticipado, que solamente Dios lo tiene. Sigamos nosotros, hermano. Sigamos adelante, creyéndole al Señor, porque sabemos que Dios sigue buscando transformar vidas para Él, porque Él viene a buscar un pueblo. Él viene a buscar un pueblo. Así que Él viene a buscar lo que Él dejó un día. ¿Cuándo? Solamente Él lo sabe. Pero Pablo decía que a él no le preocupaba el día ni la hora. No, a mí no me preocupa nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque Pablo le decía a los filipenses, ya sea que vivamos o muramos, de Cristo somos. Así que no nos preocupa, hermanos en el Señor. Nuestra preocupación es hacer la voluntad de aquel que nos llamó a nosotros, de seguir adelante. Que nada ni nadie nos pueda robar a nosotros lo que el Señor ha hecho. Por eso, amados en el Señor, cuando Nehemías fue donde Artajerjes a pedirle que le permitiera ir a Jerusalén porque los muros de Jerusalén habían sido destruidos, este hombre
tenía la responsabilidad con el rey de probar todo antes que el rey lo consumiera. Así que como él conocía al rey, el rey lo conocía a él. Y cuando él fue donde el rey, le dijo: ¿qué tú tienes? Y él le explicó lo que estaba sucediendo en Jerusalén con su familia. Y no solamente le dio el permiso para que fuera, le dijo que regresara. Tenía confianza en él. Y le dio lo económico también para que aquellos muros fueran levantados. Y cuando llegó a aquel lugar, hermano, cuando llegó a aquel lugar, los muros de Jerusalén, las puertas habían sido destruidas. Hermano, muchos años estuvieron caídas las puertas y los muros de Jerusalén. Y cuando este hombre llegó, recorrió aquel lugar e invitó a los que estaban a que construyamos, a que edifiquemos. Es el momento preciso, momento precioso, hermano, de permitir que en medio de la situación Dios se glorifique y se engrandezca en nosotros. Eso nos demuestra que no estamos solos, que no estamos solos en este mundo, amados en el Señor. Porque aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo yo te recogeré. Así que Dios nos bendiga en esta mañana y siempre. Y la paz de ese Dios que sobreabunda en nuestros corazones nos dirija siempre. Dios les bendiga, hermano.